Hola, estimados estudiantes, señoritas y señores, jóvenes señoritas. Ingresamos ahora sí de lleno a nuestro estudio de la filosofía. Ya hicimos un preámbulo, hicimos análisis de conocimientos previos que hemos tenido de algunos temitas que nos pueden servir de base para el estudio de la filosofía. Y el primer estudio que vamos a hacer hoy lo vamos a enlazar con algo que ya vimos, que fue el mito. Recuerdan que les hicieron un trabajo sobre el mito en una de las guías anteriores. Y ya más o menos tenemos claro la idea de lo que es el mito, ¿verdad? El mito es una narración de algo a modo fantasioso, pero que tiene en el fondo algo de verdad. El mito trata de explicar una realidad que no podemos explicar todavía con nuestra capacidad racional, pero le damos una explicación a algo que no entendemos colocándole un toque fantasioso, ¿verdad? Como los mitos esmeraldeños que analizamos, ¿sí? Entonces, eso era el mito. Pues bien, para entender el origen de la filosofía, nosotros tenemos que enlazar ese conocimiento de lo que es el mito con el origen de la racionalidad. Estamos en su libro de filosofía, que está en más o menos en la página 160 del libro integrado, pero tiene su numeración propio de filosofía en la página 15. Entonces ahí nosotros vemos algunos debates en la imagen que tenemos ahí. Lo primero que encontramos es a un filósofo con un libro explicando y los demás escuchando, ¿sí? La gente reunida a su alrededor estudiando. Porque ese fue el inicio de la racionalidad. Es natural que el ser humano se pregunte por todo lo que sucede a su alrededor. Ahora está el problema es cómo llega a esa respuesta, cómo busca esa explicación, cómo la encuentra. Y eso ha sucedido desde los comienzos de la humanidad. Entonces, la primera forma de dar respuestas a su porqué fue lo que ya decíamos, el mito. Cuando no entendía estos hechos fantásticos, recurría a una explicación fantasiosa que generalmente lo relacionaba con algo de su entorno y generalmente lo asociaba con un poder supremo, terminando colocándolo como dioses a estos señores dioses que se inventaba. Así nos vamos a dar cuenta que todas las civilizaciones antiguas, como revisamos, esas civilizaciones que andan, la de los sumerios, los persas, los egipcios, los hindúes, los chinos, los japoneses, los griegos, los romanos, fenicios, todos los imperios antiguos tuvieron su mitología porque creaban sus propias explicaciones a los hechos que no encontró, ¿sí? Todos los pueblos tenían esto. Y todas estas cuestiones mitológicas estaban relacionadas con la vida diaria de las personas, con su vida moral y con su existencia. Por ejemplo, porque buscaba su destino, cuál era el fin último de su vida, por qué de su libertad, etcétera, etcétera. O en la parte moral, la búsqueda de la felicidad, del bien, qué es el mal. Entonces, hasta para eso entonces creaban un dios del bien y un dios del mal. Como no encontraba la respuesta científica para eso, comienza a crear estos mitos. Pues bien, ese es el primer paso. No, ojo, que el mito no es simplemente un cuento, es una reflexión, sino que al no encontrar la explicación veraz, concreta, profunda, entonces se inventa una explicación desde su conocimiento y como lo sobrepasa, lo termina mitificándolo y convirtiéndolo en Dios. Ahora, lo bueno es que sobre todo en el mundo griego, que es donde empieza la reflexión filosófica, los seres humanos no se conformaron con el mito, no se quedaron ahí, bueno, yo no entiendo cómo es el rayo, entonces ya el rayo es un dios y entonces a ver el dios del rayo y punto, y ahí murió Cronos. No se conformaron. Los antiguos griegos siguieron preguntándose.
Ya no se quedaron en el mito y entonces pasan del mito al logos. ¿Qué es el logos? El logos significa razón. Logos significa razón. Entonces, buscaron dar la razón de las cosas que sucedían. No se quedaron solo en la leyenda. Siguieron buscando, pero dándole una explicación razonada. Por eso es que se dice que se pasó del mito, de la leyenda, al logos, al razonamiento. Entonces, ¿qué es pasar del mito al logos? Pasar de la leyenda, de la creencia, a una explicación razonada, pensada. Ok. Ahora, en el mundo griego, que es donde se empieza esta labor, empieza sobre todo en Jonia, la región de Jonia. ¿Dónde está el mar Jónico? Usted tiene que ubicar en el mapa a Grecia, ¿sí? Y alrededor, en la parte suroeste de Grecia, usted va a encontrar el mar Jónico, ¿sí? Luego haremos ese mapa, no se preocupe, simplemente para que se vaya ubicando. Si quiere ubicarse mejor, pues aquí tenemos un mapita en la página anterior. En las páginas anteriores teníamos un mapa, déjenme ubicarlo, que no recuerdo bien el número de la página, pero teníamos un mapa de Grecia y ahí se observa bien. Sí, ya la encontré. En la página número 11, ahí tenemos el mapa de Grecia. Sí, y ahí en ese dibujito donde dice Atenas, en esa parte de ahí abajo, donde dice Tebas, Corinto, Esparta, esa es la zona del mar Jónico, ¿sí? Esa es la zona del mar Jónico. Entonces, para que ustedes se ubiquen de dónde le estamos hablando. Sé que algunos ni miraron el libro, pero después revisen en la página 13 ahí usted para que se ubique bien. Bueno, pero continuemos con lo nuestro. Ahora, en ese mundo griego, que eran las polis, que verán en ciudadanía que son las polis, y en historia lo veremos más adelante, para dar una idea. Bueno, polis significa ciudad, eran las ciudades de aquel tiempo. En las polis más pobladas estaban los ciudadanos, y los ciudadanos se dedicaban a la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué los ciudadanos? ¿Por qué con ellos empezó la reflexión, es decir, ese paso del mito al logos? Porque eran los más vagos, porque no tenían nada que hacer. Digámoslo en esa forma. Digámoslo en forma más culta. Eran los que tenían ocio. Tiempo de ocio es el tiempo libre. Entonces, como ellos tenían mucho ocio, mucho tiempo libre, tenían tiempo para dedicarse a pensar. Obviamente, los periecos, es decir, la otra clase, la clase de los artesanos, no tenían tiempo para sentarse a pensar. Tenían que dedicarse a trabajar en la agricultura, en el taller, en la panadería, en la cocina para los niños. No tenían tiempo. Entonces, el origen del razonamiento, hay que ser sincero, surge entre los griegos, pero entre los ciudadanos, entre los señores que tenían tiempo para el ocio, es decir, tiempo libre. Como tenían mucho tiempo libre, tenían tiempo para reflexionar. Ahora, esta reflexión, esta búsqueda de las razones del ser, se vio apoyado por 4 aspectos, por 4 factores que permitieron a los griegos dedicarse a la investigación y llegar al razonamiento filosófico. Estos 4 aspectos, 5 aspectos son: primero, el tener libertad religiosa. ¿En qué influyó tener libertad religiosa de que pudieran ellos dedicarse a pensar? Todos los imperios antiguos, a excepción del imperio griego y después el romano, porque el romano copió mucho del imperio griego, los imperios antiguos tenían un solo Dios. Y a ese Dios tenían que adorar y derinarle pleitesía, porque si no, hasta eran matados. Recuerden la novelita esa que pasó hace poco de Moisés, ¿no? En los egipcios. Los egipcios, el dios de ellos, ¿cuál es él? Era Ra, ¿verdad? El sol. Y ahí se ven unos conflictos entre los judíos y los egipcios, porque los judíos no querían adorar al dios de los egipcios, que era Ra, y algunos los asesinaban por no adorar. No había libertad religiosa. En cambio, en Grecia sí la había. Usted podía adorar, como habían tantos dioses, recuerden lo que hablamos de la mitología griega, que para todo buscaban dioses. Entonces,
como había libertad para que usted escogiera el Dios al cual quería adorar, tenía libertad para pensar, no estaba obligado a pensar solamente en este Dios porque así no, usted era libre. Entonces eso facilitó que hubiera libertad de pensamiento y poder dar tu opinión. El segundo factor era que había un ambiente cosmopolita. ¿Qué quiere decir cosmopolita? Cosmo quiere decir amplio. Sí, eso es cosmo. Amplio. Cosmopolita. Tenía un ambiente amplio. Y había mucho intercambio. ¿Sí? Cosmopolitas. Polis de muchas partes. ¿Sí? Muy amplio. Una ciudad es muy amplia. Entonces había mucho comercio, mucho intercambio. Al haber intercambio, hay conocimiento de otras culturas. Entonces terminas dándote cuenta de que la realidad no es solamente lo que tú vives en tu pueblo, sino lo que también hay en otros pueblos. Entonces, como ellos eran comerciantes los griegos, viajaban hacia el este, la zona de los persas, viajaban hacia el otro lado, hacia el lado de los galos, donde está Francia, o la península ibérica, y conocían otras culturas. Entonces, esto iba enriqueciendo una apertura mental, una visión más amplia del mundo. Ya no solo, yo les pongo un ejemplo. Una persona que vive en la montaña toda su vida no va a entender nada de lo que pasa en la ciudad. Y para él su mundo será lo que pase en esa comunidad. Y si ve algo diferente a eso se le va a hacer raro y lo va a asustar. En cambio, una persona que viaja mucho, que conoce muchos lugares, tiene otra forma de ver las cosas. Pues eso pasó en el ambiente griego para que surgiera la filosofía, para que surgiera el razonamiento, pasar del mito al logos. Porque ellos conocían muchas culturas y muchos lugares por su actividad de comercio, que eran ahí todo en el mar Mediterráneo alrededor y hacia un poco de Asia. Que ayudó mucho también en este proceso de razonamiento, que se confeccionaron los primeros mapas. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver la cartografía? Los mapas, ¿qué tienen que ver ahí? Pues claro, comienzan a darse cuenta que muchos de los sitios que narraban estos relatores históricos, como el que citamos al comienzo de historia, los que ya vieron historia, filosofía, perdón, que los historiadores simplemente relatan historias, relataban lo que había pasado y describían paisajes y escenas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando comienzan a hacerse los primeros mapas, gracias a los viajes, comienzan a darse cuenta que muchos de los lugares que estos historiadores describían en sus relatos no correspondían con la realidad de lo que ellos veían. No correspondían con la realidad de lo que mostraban los mapas. Entonces, eso también ayudó a ampliar la visión. Otro factor que influyó en que se comenzara a tener más razonamiento, las primeras leyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las leyes ayudaban a regular la vida social y se dieron cuenta que en realidad quien gobernaba sus vidas no eran los dioses. Que las cosas no tenía que hacerlas porque las decían los dioses, sino porque lo decía la sociedad. Porque convenía al grupo humano. Porque la ley se la crea es para que haya un orden y podamos convivir. Usted se imagina si no tuviéramos ley. Volvamos. Nos han pedido que hablemos mucho sobre estos temas actuales como es la pandemia que estamos viendo. Si estamos como estamos, que la epidemia no baja, los contagios no bajan, porque la gente no respeta las leyes que le han dado. Póngase el tapaboca, no salga de su casa si no es necesario, mantenga la distancia. Si con leyes no podemos controlar, imagínense si no hubiera ninguna ley. Entonces se da cuenta de la importancia de las leyes. ¿Qué pasa cuando en un hogar, en una casa no hay normas y cada uno hace lo que quiere? Utilicemos el término real. Cada uno hace lo que le da la gana. Esa casa es un caos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las leyes ayudan. ¿Y quién pone las leyes? No las pone un Dios. La pone su papá, su mamá. Esas son las normas. ¿Por qué? Es para que buscar la convivencia. Las leyes de un país las colocan los seres humanos, las personas, los de la asamblea, el gobierno, bien o mal, pero ellos lo organizan. Supuestamente nos representan, ¿no?
Pero no es que a un Dios por inspiración le dijo, el Dios del trueno le dijo, y ustedes no podrán salir de su casa porque si no los va a partir un rayo. No. Entonces, el elaborar las leyes ayudó a los griegos a darse cuenta que su vida no estaba mandada por los mitos. No estaba gobernado por el Dios tal o cual, sino que son los seres humanos mismos los que deben pensar y razonar qué es lo mejor, lo más conveniente para el grupo, para la sociedad. Y por último, lo que ya les dije, el ocio. Cuando hay mucho tiempo, la mente vuela. Cuando usted no tiene nada que hacer, ¿cuántas cosas no se le ocurren? Así somos los seres humanos. Cuando tenemos mucho tiempo libre, el ocio nos da un montón de ideas en la cabeza y esa es lo mismo le pasó a los griegos. Con tanto tiempo libre, bueno, ellos lo aprovecharon bien. Comenzaron a reflexionar sobre el porqué de las cosas. Tenían tiempo para sentarse a pensar en por qué la vida era como era. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué la muerte? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿De qué están hechas las cosas? Comenzaron a preguntarse y sobre eso comenzaban a conversar y sus reflexiones eran de esas. ¿Sí? Como que va quedando más clara la cosa, ¿verdad? Entonces, repito, ¿qué es pasar del mito al logos? Que dejamos de pensar en historias, en leyendas y comenzamos a pensar, comenzamos a razonar, a buscar las respuestas por nuestra propia inteligencia, no por lo que nos dice una imagen allá o una leyenda que nos contaron. Y entonces el mundo griego se vio beneficiado de poder salir de eso del mito por estos factores que son la libertad religiosa, podía pensar como él quisiera, pensar en el Dios que quisiera, ya no estaba obligado a hacer lo que decía un Dios. Segundo, vivía en un ambiente cosmopolita, es decir, viajaba mucho, tenía intercambio con muchas culturas y entonces se dio cuenta que su cultura no era la única, que su forma de pensar no era la única y que habían otras realidades que hay que compararlas y utilizarlas. La confección de los primeros mapas, ¿cómo le ayudó? A darse cuenta que el mundo no es solamente como lo contaban, sino como se lo ve, y que lo que contaban muchas veces no era real y la realidad era lo que estaba representado en los mapas. La elaboración de las leyes, ¿en qué sirvió? En que al darse cuenta de que al elaborar las leyes es el ser humano el que rige su vida y no los dioses, no que somos unos títeres que nos manejan los dioses, no, sino que es el ser humano que desde su punto de vista, de su razonamiento, organiza las leyes para que se pueda vivir en armonía entre las demás personas. Y por último, el ocio, que es el tiempo libre, y entonces al tener mucho tiempo libre, los griegos tuvieron mucho tiempo para pensar y buscar las respuestas que nosotros queremos encontrar. ¿Sí? Entonces, en base a eso comienzan a darse las primeras definiciones de filosofía y vamos a tener la primera definición que es la definición etimológica. ¿Cuál es la definición etimológica? Ustedes en lenguaje han visto eso, ¿verdad? Es buscar las raíces del origen de esa palabra, de qué idioma viene. En el caso de la filosofía, ¿dónde surgió la filosofía? Dijimos, en Grecia. Por lo tanto, ¿cuál es el idioma de donde surge la palabra de filosofía? Del griego. Y en el griego ahí vamos a tener, esa filosofía tiene dos partes, ¿no? El término philos, que significa amor, aprecio, simpatía. Y Sofía, no es doña Sofía ni la Sofía la amiga, es Sofía, que es el término que significa sabiduría. Entonces su amiga Sofía es sabiduría, ¿no? Hágala para que se sienta orgullosa. Entonces, filosofía es filos, amor o simpatía, y Sofía, sabiduría. Entonces, etimológicamente, ¿qué significa la palabra? Unimos las dos voces y ¿qué nos queda traducido? Amor o simpatía a la sabiduría. Entonces, el filósofo es el que tiene amor a la sabiduría. Es el querer saber. El que quiere saber, ese es el filósofo. El que busca respuestas, el que se pregunta. Y si vamos a esto, todos somos filósofos. Todos hacemos filosofía en algún momento de nuestra vida porque todos nos preguntamos. Empezando por los pequeñitos cuando empiezan y preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y usted ya termina con ganas de darle su tacatá. Porque ya cállate. Desde ahí y todo eso entonces pregunta, porque el ser humano tiene la inquietud de saber, pregunta y pregunta porque quiere saber. Entonces, eso es desde el término, desde la palabra filosofía. Ahora, filosofía también representa un modo de vida. Cuando usted adquiere una forma de pensar porque encontró sus respuestas a lo que usted busca,
Usted ve la vida de cierta manera. Entonces, dependiendo cómo usted viva, como usted viva, como usted actúe, usted está manifestando su filosofía. Una filosofía es la forma de actuar. Por eso es que cuando yo le hice la introducción la primera vez sobre filosofía, le dije que el objetivo fundamental de estudiar la filosofía es que usted conozca las diferentes formas de pensamiento para que después usted sepa darse cuenta cuál es su filosofía. Es decir, cuál es su forma de pensar. ¿Cómo piensa usted? ¿Con qué forma de pensamiento se identifica usted? Porque usted se manifiesta de acuerdo a su pensamiento. Le doy idea. Si una persona dice que es atea, y entonces usted le pregunta, ¿tú qué eres? Y él te dice, gracias a Dios soy ateo. Entonces, como que no está siendo coherente con una filosofía, ¿verdad? Si tiene una filosofía de ser ateo, obviamente que no va a decir, gracias a Dios soy ateo, porque se supone que el ateo es el que no cree en Dios. Entonces, para decir que uno actúa de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a su filosofía. Cada uno tiene su filosofía, su forma de vida. Entonces, la forma en que yo me comporto, mi modo de vida, mi forma de ser, representa mi filosofía. Pero yo debo conocer a qué corriente de pensamiento corresponde mi forma de actuar y pensar. Y esa es la idea central de estudiar filosofía, jóvenes. Espero que aprendan a darle el valor que necesita, porque de pronto ya algunos están diciendo, filosofía, qué aburrido. No, filosofía le va a ayudar a entender a usted por qué usted piensa así. ¿Por qué usted piensa de esta manera y no de la otra? ¿Por qué cree en esto y no en lo otro? A eso le ayuda la filosofía, a entender. Luego entonces, en la página número 20, nosotros vamos a tener 4 definiciones de las muchas que hay de filosofía, porque cada filósofo le dio su definición. Entonces aquí usted va a encontrar una definición de Aristóteles, una definición de Séneca, una definición de Jacques Maritain y una definición de Hegel. Se escribe Hegel, pero se lee Hegel, un alemán. Entonces, cada uno de esos representa un símbolo en la filosofía. Al lado usted tiene un dibujito de la lechuza de Minerva, de la diosa Minerva, que representa la diosa de la sabiduría. Y abajo la letra Phi, no Pi, esa no es Pi, Pi es la otra, la que usted utiliza en matemática, este es Phi, ¿sí? Es decir, que es el símbolo de la filosofía. Entonces usted le pega una leidita, cada filósofo usted se dará cuenta que tiene su forma de ver la filosofía. Ahora, la filosofía es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia. ¿Por qué? Porque se apoya en muchos hechos, no en fantasías, se apoya en los hechos. Y la filosofía quiere buscar las causas de las cosas, ¿sí? Pero lo hace básicamente desde la razón, desde el razonamiento. A diferencia de las ciencias particulares, que son... A ver, aclaremos el término particular. Cuando hablamos algo general, decimos que hablamos para todos, ¿verdad? Y cuando hablamos particular, hablamos de algo en específico. Entonces, tenemos ciencias particulares. Las ciencias particulares son particulares porque se encargan de estudiar un aspecto. Por ejemplo, la medicina es una ciencia, pero no estudia todo. Estudia solamente la cuestión del cuerpo humano, de la salud, ¿sí? Las enfermedades. La anatomía se relaciona con la medicina, pero no que la anatomía no se encarga de las enfermedades, se encarga de la estructura del cuerpo humano. La física es una ciencia, pero se encarga solamente de estudiar los hechos físicos, no le importa lo demás. Mientras que la filosofía trata de dar respuesta a todo, es más universal. El filósofo busca respuesta a la esencia de las preguntas fundamentales: la muerte, la vida, el bien, el mal, pero buscar la razón última. Por eso es que la filosofía no termina nunca. Digamos, en alguna ciencia como la medicina, descubrieron la cura para el cáncer y hasta ahí terminó el asunto del estudio ahí. Ya no hay dónde más estudiar. ¿Para qué más? Ya se encontró la solución. La filosofía no.
La filosofía siempre va de una pregunta a otra y siempre estará buscando la razón, el por qué, por qué, por qué. Busca la causa primerita de todas las causas, la que motivó todo lo demás, el origen. Busca lo primero. Esa es la diferencia de la filosofía con las ciencias particulares. Las ciencias particulares buscan algo específico. Es limitado su campo de acción. Estudia esto y de ahí no se sale. La filosofía no, la filosofía abarca todos los campos. Y de hecho, si nos damos cuenta lo que hemos dicho del mito al logos, que el mito fue la primera explicación, y luego viene el razonamiento, que va a dar origen a la filosofía, ahora usted puede entender un poquito mejor por qué se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque fue la primera. Y a partir de esa ciencia nos vamos a ir dando cuenta que van apareciendo todas las demás. Pero la primera ciencia es la filosofía, la que comenzó a preguntarse el porqué de cada cosa. Si el filósofo, el pensador, no se hubiera preguntado ¿por qué la naturaleza hay esto?, no hubiese surgido la física, la matemática, lo otro para dar la respuesta. Hemos llegado a donde queríamos llegar, a entender por qué es importante la filosofía y qué es lo que debo saber yo de la filosofía. ¿Por qué todos somos filósofos y por qué todos razonamos y pensamos y hacemos filosofía? Muy bien, entonces ahora la guía de filosofía tiene las siguientes actividades. Primero hacemos una revisión de lo que ya dijimos anteriormente. Usted va en la primera parte a definir el mito, que define en una sola frase qué es el mito. Recordamos los mitos esmeraldeños, elaboré la lista. ¿Por qué será importante comprender lo que es un mito para poder entender el origen de la filosofía? ¿Por qué tengo que entender, en otra forma, por qué tengo que entender el mito para poder entender el origen de la filosofía? ¿Cómo están relacionados? En la segunda parte ya entramos directamente a la filosofía y usted tiene que responder siempre en base a lo que ya estamos ahí. Según el filósofo Jasper, ¿cuáles son los 3 factores que impulsaron el origen de la filosofía? Eso ya lo dijimos antes. El asombro, luego la duda y luego las situaciones límites. Eso también lo tenemos en el libro. Está ahí. No se asuste que eso está ahí. No lo toqué porque eso quería que lo analice usted solito, solita. Luego va otra actividad, es escribir el significado etimológico de la palabra filosofía. Ya lo vimos, está en el libro también. Luego va a ser una red conceptual de las definiciones de filosofía que da el texto, ¿sí? Ahí el texto le va a dar las definiciones de filosofía. Y en el anexo 2 le doy un modelito de cómo es la red conceptual, ¿no? Luego, apoyándose en el esquema de la página 21 del texto de filosofía, usted va a establecer las diferencias entre ciencias particulares y la filosofía. Ya la dije también, pero usted lee el cuadrito de la página 21 y con eso usted puede responder esta actividad de cuál es la diferencia entre las ciencias particulares y la filosofía. Luego vamos a enfrentar estas 2 ideas, ¿no? El mito y el logos, la leyenda y el razonamiento. Y usted va a poner ahí, va a escribir qué diferencia hay entre mito y logo, que ya lo hemos explicado hasta la saciedad. Hemos dado vuelta, lo expliqué de diferentes formas y di varios ejemplos, ¿sí? Y luego usted va a reflexionar con su familia, va a ayudarse con su familia, va a preguntar, van a entrar en un pequeño debate y sobre esto del mito y el logos, y va a luego, en base a las respuestas obtenidas que le den a las preguntas que hay abajo, usted va a redactar un pequeño párrafo. Cuando hablo de pequeño párrafo puede ser de 6 a 10 líneas, no más. ¿Cuál es la pregunta sobre la cual va a debatir con su familia? ¿Qué diferencia hay entre el mito y el logo? Usted va a preguntar eso a su familia, ¿sí? Y luego, esta idea que tiene entre el mito y el logo, ¿cómo influyen estas respuestas que dio su familia en nuestra forma de actuar y pensar? Le explico.
Te va a preguntar a su familia qué entiende de logos, qué entiende de mitos, qué cree de los mitos, si entiende algo del logos, del razonamiento. Muy bien. Luego, con esas respuestas, usted va a realizar un pequeño escrito donde responde de cómo influyen esas respuestas que dio su familia, que creen o no creen los mitos, conocen, cómo influyen eso en la vida. Le doy un ejemplo. Si supongamos que su familia crea en la tunda, digamos que sí, ellos dicen que sí hay el mito y que sí existe la tunda. ¿Cómo influye eso en la forma de pensar y actuar de su familia, de la gente? O le doy un ejemplo, creen en la cuestión del mal de ojo. ¿Eso influye o no influye en la forma de ser y actuar de su familia? Eso es lo que usted va a redactar. En un pequeño escrito, un pequeño párrafo, ya le digo, que no sean más de 10 líneas, muy breve, pero muy preciso y bien redactado. Una vez que lo escriba, léalo 2, 3 veces, léaselo a alguien de su familia para ver si está claro, bien redactado. No escriba por escribir, consulte para que se pueda entender su idea. ¿Estamos? Y luego usted en la tarea de verificación le coloco el recto de que consulte una breve biografía del escritor griego Homero y piense qué aporte le puede haber dado él a la filosofía. ¿Sí? Homero es el que escribió la Ilíada y la Odisea, el famoso escritor griego, ¿no? Consulte un poquito de la, de la biografía de él y luego en base a esa biografía, lo que usted lee ahí, dé su opinión sobre qué aporte da él a la filosofía. ¿Cómo nos puede servir eso de Homero al desarrollo de la filosofía? Ok, mis estimados jóvenes, hemos llegado al fin de este trabajo de ahorita y espero que trabajen con seriedad. Hemos entrado a la filosofía, tómelo por el lado amable, como se dice, mire la parte positiva de la filosofía que le va a ayudar a entender su forma de pensar. Pero para eso tenemos que estudiar de dónde se origina el pensamiento, cómo se da y por qué los grupos humanos piensan de tal o cual manera. ¿Ok? Buen trabajo, jóvenes, gracias por la atención y nos vemos en nuestra próxima clase de filosofía.